Listo. Entonces, ya está grabando. Entonces, bueno, muchachos, buenas noches. Espero que estén muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. En esta sesión, entonces, como siempre, pues mirando el estado actual de la ficha. Ya ustedes saben que previo a empezar la sesión, pues les comparto cómo está el centro de calificaciones para que ustedes lo puedan ver. Sé que les comparto en el grupo. Aquí un punto muy importante, muchachos. Primero que todo, felicitar a Vivalet, a Jacqueline, a Liliana, a Jenny, que aprobaron la competencia de comunicaciones. Y pues también un llamado de atención y una invitación a las demás personas que están activas participando en la formación, pero que no aprobaron esta evidencia. Recuerden, como les dije a ustedes durante todas las sesiones anteriores, cuando no aprobamos una Profe, se entrecorta. evidencia, cuando no aprobamos una evidencia transversal, ¿ella escucha bien? Aló, 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 hola, hola, hola. Cuando no entregamos una evidencia transversal, después ponernos al día es un poco más complicado porque vamos a Profe, no se le depender. entiende. Hola, hola, hola. ¿Seré yo? Hola, hola, pero yo me conecto por aquí a ver cómo se escucha. Un momento. Ya me conecto aquí a ver cómo se me escucha por aquí. Irse, este dispositivo. Hola, hola, hola. Probando el sonido. Uno, dos, tres. Mira que estoy probando aquí con mi celular y si me estoy escuchando bien, no sé, ya que de pronto si es que es tu audio. Bueno, ahora sí ¿Quieres? lo escucho bien. Vale, sí. Listo, sí, porque estaba escuchando acá con otro celular, entonces se estaba escuchando, listo. Bueno, entonces voy a colgar aquí y listo. Bueno, entonces como les decía, en estas evidencias de transversales, si pues no estar al día es un problema porque pues después ya dependemos de los tiempos de los instructores. Yo tengo reunión con la instructora Mariluz el día miércoles donde hablaremos del tema, pero pues si ella manifiesta su preocupación por el tema de la ficha. Solamente en la ficha hay 12 personas matriculadas y solamente 4 personas aprobaron. De esas 12 personas, 2 personas pues ya están en proceso de retiro. Pero entonces nos quedarían 10 personas y solamente 4 aprobando. Entonces, pues ahí sí es un llamado de atención y pues como siempre, motivarlos e invitarlos a que nos pongamos al día. Ya casi estamos por terminar estas formaciones y no solamente es que entreguemos evidencias de la parte técnica, es que todo es un conjunto. Entonces también las evidencias de la parte de comunicaciones las debemos entregar. Entonces para que estén muy pendientes, muy al día y muy seguramente la instructora Mariluz, pues voy a mirar el miércoles. Voy a mirar el miércoles si ella me da plazo eh, para entregar evidencias y ustedes las puedan entregar. Pero pues digamos que estábamos hasta el día domingo con ella. Después ahí sí es un punto bien importante a tener en consideración. ¿Listo? No tenemos pues más evidencias por aquí, no tenemos más competencias transversales programadas para este mes. Entonces seguiremos solamente con competencia técnica para que también de pronto si tienen por ahí evidencias pendientes se pongan al día. Listo. Hola Nancy, buenas noches. Buenas noches.
Hola Nancy, ¿cómo estás? Bueno, entonces, Nancy, pues les estaba comentando, ustedes ya se vieron ahí cómo lo envió Liliana por el grupo, las personas que aprobaron la competencia de eh, eh, comunicaciones, la instructora Mariluz, solamente 4 personas. Entonces, de pronto en el caso tuyo que pues no estás ahí en ese cuadro, importante que te pongas en contacto con la instructora y le puedas entregar las evidencias para que no te quedes ahí pendiente. Recuerden, como les he dicho siempre, cuando finalizamos una competencia transversal es un poco complejo ponernos al día, porque ya depende de los tiempos de los instructores que nos acompañaron durante ese mes. Yo el miércoles tengo reunión con la instructora, le comentaré si me da la opción de extender el plazo para que ella pues esté pendiente y califique, pero pues sí, por favor, ponerse en el día para que pasemos esa transversal sin problema. Ya estamos por terminar y pues debemos de aprobar todas las transversales, todo es un conjunto. Entonces, para que se pongan ahí las pilas, por favor. Bueno, respecto a la sesión del día de hoy, es una sesión que va a ser de Excel porque se llama tablas dinámicas. Les voy a explicar con un ejemplo que vamos a hacer. Igual pues voy a tratar de hacerlo paso a paso acá en el video que nos va a quedar de la grabación para que ustedes lo puedan replicar. Esta evidencia entonces corresponde, como ya vemos, a la fase de evaluación actividad proyecto número 7 que se llama tablas dinámicas. Esta evidencia va a estar habilitada a partir de la próxima semana, del 16, porque hoy se abrió la evidencia del video de código de barras, que fue la que explicamos la semana anterior, donde ustedes pues tenían que hacer diferentes acciones con los tipos de códigos de barras que vimos y códigos QR y pues hacer un video explicativo. En el día de hoy entonces vamos a ver este tema de tablas dinámicas. Yo lo voy a hacer a través de un ejemplo con otra empresa, pues para no resolver como tal la evidencia, pero les voy a explicar qué es lo que necesitamos. Entonces, básicamente, nosotros tenemos acá una información. Entonces, acá nos dan una información de una serie de artículos. Lo que nosotros tenemos que hacer y el éxito del desarrollo de esta tarea es ubicar de manera adecuada estos artículos. Entonces, llevar todos estos elementos, lo que nos dicen acá, eh, 1.200 dosis de vacunas contra el COVID, 1.500 tapabocas, 200 guantes de látex, insumos médicos de 300 kilogramos, 5 plantas eléctricas de combustible ACPM, 1 tonelada de cemento, 5 balas de oxígeno, 8 canecas de 55 galones de ACPM. Entonces, toda esa información es como una lista de todos los artículos que nosotros tenemos que transportar desde la ciudad de Ini- Inírida hasta La Guainía. Ah, no, capital del departamento de Guainía hasta 2 puntos, perdón. Entonces, este es el punto de partida, Inírida, en Guainía, hasta 2 puntos. Uno es a Barran, Barrancominas y otro es para, como tal, la ciudad, para Inírida. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tomar toda esta información que está acá, que son los artículos, y lo vamos a llevar a una tabla, ¿vale? El éxito es construir bien esa tabla, porque cuando hemos construido bien esa tabla, ya hacer la distribución de cuánta mercancía se va para un punto o para otro va a ser muy sencillo. Pero entonces lo principal es hacer una tabla. Entonces, este es el ejemplo. Entonces, miren que en la tabla vamos a definir número de artículos, que son los artículos que están acá, el nombre del producto, a qué categoría pertenecería este artículo. Entonces, ustedes le van a dar una categoría, la cantidad, que es la que nos dicen acá, y la presentación. ¿Qué quiere decir la presentación? Por ejemplo, acá nos dice 1.200 dosis. La unidad de medida son dosis, la cantidad son 1.200. El tipo de artículo es vacunas COVID y la categoría es insumo médico. Nos dice que si es peligroso o no. Entonces ustedes van a consultar si ese tipo de mercancía se clasifica como mercancía peligrosa o no. Nos dice 1.500 tapabocas, o sea, unidad de medida, pues son 1.500 unidades.
es un insumo médico y el tipo de producto es un tapabocas. 2000 guantes de látex, lo mismo. Entonces, el tipo de producto son guantes, la categoría es insumos médicos, la cantidad son 2000 y estado en unidades. Acá nos dice, insumos médicos con un peso de 3000 kilogramos. Entonces, insumos médicos hace parte de la categoría de insumos médicos. Mire que acá ya no son dosis ni unidades, sino que nos dice que son kilogramos. Y acá nos dice que son 300 kilogramos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir construyendo. Y lo que ustedes van a hacer es que van a consultar si esos artículos son cargas peligrosas o no. ¿Listo? Entonces, ustedes construyen una tablita que diga número, producto, categoría, cantidad, unidad y peligroso. Esa es la base. Teniendo esa tabla, que es la que yo voy a utilizar como ejemplo de otros productos, vamos a construir una tabla dinámica. Nos vamos a dar cuenta que es algo muy sencillo, pero todo parte de yo tener muy bien elaborada la tabla base. Entonces, de nuevo, la tabla base va a ser una tabla que tenga las siguientes columnas. El número del artículo, o sea, usted le van a dar un número a cada uno de estos artículos que están acá. La descripción del producto, sea el nombre o lo que diga que es ese producto. La categoría a la que pertenece ese artículo. La unidad de medida, que es la que nos dicen acá si son dosis, si son unidades, si son kilogramos, si son canecas. ¿Listo? Si son, bueno, acá kilogramos otra vez, galones, entonces toneladas. Entonces, esa es la unidad de medida y la cantidad. 1200, 1500, 2000, 300, ¿listo? Y por último, si lo clasificamos como peligroso o no. Entonces, eso es lo más complejo de la tarea, que ustedes clasifiquen la información en una tablita así. Cuando ya tenemos una tabla de esta manera, entonces vamos a construir una tabla dinámica. Se van a dar cuenta que es muy fácil. Y si ya lo han hecho, pues súper bien. Si no, es la primera vez que hacen una tabla dinámica, se van a dar cuenta que es muy sencillo. Voy a tratar de explicarlas paso a paso para que nos quede ahí muy claro. ¿De qué partimos? Vamos a partir de nuestra tabla inicial. Entonces, en este caso yo tengo una tabla que maneja productos alimenticios de dotación de salud, agua, saneamiento y combustible. ¿Listo? Entonces mire que esas son como las categorías. Tengo una categoría que es alimentos, una categoría que es para refugio, una categoría que es de dotación, una categoría que es salud, una categoría que es agua y saneamiento, una que se llama equipos y una que se llama combustibles. Esas son mis categorías. En la que ustedes estén haciendo, pues quizás no son las mismas categorías porque este es un ejemplo. ¿Y qué productos tengo? Arroz, aceite, azúcar, leche, frijol, colchonetas, carpas. Entonces, es como si nos metemos en la cabeza que somos una empresa distribuidora que distribuye todo ese tipo de artículos y tenemos que clasificarlos y saber qué vamos a entregar en un lado u otro. Entonces, lo primero que vamos a hacer, yo voy a poner por aquí, voy a crear una nueva tabla para que nos quede desde cero. Lo primero que ustedes van a hacer es construir una Excel y le van a poner base de datos, por ejemplo, base de datos. En la base de datos, entonces va a ir la información de mi tablita. ¿Listo? Ya tengo la información de mi tablita. Entonces, ustedes van a partir de esto, de tener una tablita así. Cuando tenga una tablita así, entonces vamos a construir una segunda que se llama tabla dinámica. Vamos a poner aquí nuestra tabla dinámica. Entonces, vamos a ver cómo vamos a construir esa tabla dinámica. Entonces, para construir una tabla dinámica, vamos a seleccionar el nombre, la fila que tiene el nombre de las columnas y los productos que componen mi tabla. Importante, cuando nosotros construimos tablas dinámicas, no vamos a utilizar celdas que estén combinadas. ¿Sí? Por ejemplo, esta celda está combinada. Si yo hago una tabla dinámica metiéndole esta celda acá, me va a generar un error, porque las tablas dinámicas solo funcionan con celdas que están separadas. ¿Listo? Por eso acá mi tablita tiene todas las celdas separadas. Bien, listo. Entonces, selecciono la fila con los nombres de las columnas, selecciono todos los productos que
contiene mi tabla. Y cuando ya lo he seleccionado, simplemente vengo acá donde dice insertar tabla dinámica. Entonces le pongo de una tabla o rango, porque la estoy tomando de una tabla. Entonces de una tabla o rango. Y acá entonces digo que la vamos a ubicar en la hoja que se llama tabla dinámica y la pongo acá arribita. Y le doy a aceptar. Entonces, ya creé una tabla dinámica. ¿Listo? Una tabla dinámica entonces tiene estos campos que están acá. Un campo que se llama filtros, que es como cuando uno filtra en Excel, que me permite a mí, por cierta variable, pues mirar cómo se ve la información. Un campo que se llama columnas, es decir, todas las que van a aparecer acá. ¿Listo? Cuando les pase esto, por ejemplo, que ustedes, si ven que ahorita teníamos acá una tablita y ahora se desapareció, eso pasa porque yo no seguí seleccionando esta parte. Cuando yo me paro acá donde está el campito de la tabla dinámica, aquí, entonces me aparece. Si yo me muevo para otro lado, se me borra. Entonces le doy aquí. Entonces, columnas, todo lo que está acá. Filas, cómo voy a mostrar la información acá por filas. Y valores es la información que va a alimentar esa tabla dinámica. Entonces, esto es un modelo de tabla dinámica, como este. ¿Listo? Vamos a buscar construir algo parecido a esto. ¿Listo? Donde hay unas columnas, hay unas filas, ¿listo? Y hay unos datos. Bien, eso lo podemos hacer a mano, vamos a hacer manual, pero también, pues la intención es utilizar una tabla dinámica porque nos ayuda mucho más a construirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es que vamos a poner los filtros. Entonces, el filtro puede ser si es mercancía peligrosa o no. ¿Listo? Entonces acá pusimos un filtro. Acá nos sale sí y no. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a construir la estructura. Entonces, en las filas van a ir los productos. Eso es simplemente arrastrar. Entonces, el producto va a la fila. ¿Listo? La categoría. La categoría también va a la fila. Bien. Miren que acá si yo pongo esto debajo, entonces la relación va a cambiar. Porque entonces acá me va a filtrar dándole prioridad al nombre del producto y después a la categoría. Ahí es importante que yo tenga en cuenta cuál es el valor eh, más importante o de mayor relevancia. En este caso, el valor de mayor relevancia es la categoría sobre el producto, porque una categoría como alimentos puede tener diferentes productos que pertenecen a esa categoría. Entonces, por eso yo lo pongo encima. Miren que si yo lo pongo encima, ya me cambia, ¿no es cierto? Como que me los agrupa. Y ya tenemos las filas, mire, ya tenemos agrupados. Entonces, ¿qué es lo que nos hace una tabla dinámica? Una tabla dinámica nos permite resumir información de forma más rápida. Porque ustedes dicen, no, yo no quiero hacer una tabla dinámica porque yo no entendí nada de cómo se hace una tabla dinámica. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces cojo una tablita y le pongo acá producto slash categoría y entonces empiezo. Ah, bueno, tengo una categoría que se llama alimentos. Entonces, alimentos. Listo. Dentro de alimentos, entonces tengo el arroz, tengo el aceite, tengo el azúcar, ¿sí? Es como si yo empezara a hacer eso. Pero pues, ¿cuánto nos demoraríamos en esta? Pues es fácil, porque son poquitos datos. Pero ¿cuánto nos demoraríamos haciendo esto si tuviéramos 1000 datos? Muchísimo tiempo. Por eso hacemos una tabla dinámica, donde miren que acá ya nos los agrupó y nos los resumió. Pero nos hace falta acá la partecita de la categoría, ¿no es cierto? Entonces, la categoría, o perdón, aquí más que la categoría, es la información de las unidades. Igual yo le puedo poner acá también la información de la categoría. Miren que si yo lo pongo acá, también se me borra. Entonces yo lo pongo acá o lo pongo acá. Entonces, en este caso, sale mejor acá. Entonces, categoría. Aquí, entonces yo le puedo poner es unidad de medida para saber qué tipo de unidad de medida se maneja. Bultos, cajas, cilindros, tal. O simplemente se la puedo poner acá.
Entonces mire que dependiendo de donde yo la ponga, pues él me va a ir variando la información. O sencillamente si no la quiero utilizar, pues la quito. Entonces ya depende cómo ustedes quieran mostrar la tabla dinámica. Lo que sí vamos nosotros a necesitar, pues es llenar los valores. Necesitamos saber cuántos datos hay de cloro líquido, cuántas unidades hay de filtros purificadores, cuánto hay de eso. Que es lo mismo que si yo cogiera acá alimentos, entonces diga, alimentos, hay 400, arroz, perdón, arroz hay 400, esta es la categoría, aceite de cocina hay 600, ¿sí? Azúcar hay 300, ¿listo? Entonces, de nuevo, para no hacerlo manual, lo que yo vengo acá y hago es que me paro acá y digo, listo, los valores están dados por la columna que se llama cantidad. ¿Por qué? Porque yo sé que acá en la columna cantidad donde están los datos. Entonces yo vengo acá a esta columna que se llama cantidad y la pongo acá donde dice valores. Entonces miren que ya de forma sencilla ya resumí la información, que acá me tocaría pues empezar a hacerla manual. Mire, arroz 400, aceite 600, azúcar 300. Miren que acá ya me dice aceite 600, arroz 400, azúcar 300. Entonces ya hicimos la tabla dinámica. Ya tenemos información resumida. Ya clasificamos por el tipo de eh, categoría de producto, ya clasificamos sus cantidades y si a mí me dicen, listo, ¿y cuáles de esos productos se categorizan como carga peligrosa? Entonces yo tengo un filtro por acá arriba que dice mercancía peligrosa. Si yo le doy acá, entonces le pongo sí. Si le pongo sí, él me filtra. Entonces miren que los que son categoría o carga peligrosa son el cloro, el gas propano y la gasolina. El cloro hace parte de la categoría agua y saneamiento y y el gas propano y la gasolina hace parte de la categoría combustible. ¿Por qué funciona esto? Esto funciona porque yo acá tengo una columna que se llama mercancía peligrosa. Entonces ustedes en esa columna mercancía peligrosa pues van a ubicar cuáles de esos artículos que tienen en la guía hacen parte de mercancía peligrosa o no. Entonces las que no, pues le ponen no, 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 y las que sí le ponen un sí. Si ustedes hacen esa tarea, entonces aquí cuando vengan a filtrar, efectivamente lo van a poder filtrar. Entonces, ¿cuáles son no? Entonces, ¿cuáles son sí? ¿Cuáles son no? Bien, entonces ya aquí ya construimos una tabla dinámica. Aquí con eso entonces ya podríamos decir, la copiamos, la pegamos por acá y entonces decimos, ¿se acuerdan que en la guía dicen, listo, el 60% tiene que quedarse en la ciudad y el 40% tenemos que enviarlo a este lado? Entonces en el ejemplo de acá nos dice que el 60%, de la mercancía es para Quibdó, es el ejemplo que yo tengo acá, y el 40% es para Itzmina. Itzmina. ¿Eso qué quiere decir eso? Pues que yo voy a coger esta información y la voy a dividir, 60 para acá, 40 para acá. Entonces, eso básicamente es coger este valor que está aquí, que es la cantidad, y multiplicarlo por 60%, o sea, 0.6. Y coger este valor y multiplicarlo por el 40%, 0.4. ¿Cómo sé que me quedó bien? Pues si yo sumo estos dos valores, me tendría que dar la cantidad. ¿Listo? Entonces ahí me quedó bien. Ya cuando he hecho la fórmula, pues simplemente la arrastro y ya. Listo. Entonces ya sé. Entonces es como, o sea, ¿a qué va la evidencia? A que a ustedes les llegue una solicitud de información, así como nos llegó acá en la guía, les llegó una solicitud. Mire, esto es lo que tenemos que despachar. Listo, y lo tiene que despachar de esta manera. Y usted dice, listo, ¿yo cómo sé cuándo tengo que despachar para aquí, cuándo tengo que despachar para allá? ¿Qué voy a hacer? Entonces, la respuesta a ese qué voy a hacer es construir una tabla dinámica, porque la tabla dinámica me permite, de forma muy rápida, miren, no nos demoramos en 5 minutos, resumir la información y poder clasificar.
Esto me dice que para Kipdo van a ir 3.582 cantidades de artículos, dependiendo de su unidad de medida, y para Ismina van a ir 2.388, que por agua y saneamiento van a ir 180 de cloro líquido para Kipdo y 120 para Ismina. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos permite hacer una tabla dinámica. Pero pues si yo no la quiero hacer así manual, pues la tabla dinámica tiene una opción que me permite hacer esos cálculos. Entonces yo vengo acá donde dice analizar tabla dinámica, acá donde dice campos, elementos y conjuntos, acá donde dice campo calculado, y acá me dice nombre del campo. Entonces yo pongo, acá le pongo 60% Kipdo. ¿Listo? Y acá me dice cuál es la fórmula. Entonces vamos a hacer esa misma fórmula que hicimos ahorita. Entonces la fórmula es coger la columna que se llama cantidad total, insertar y multiplicarla por el 0.6. A mí me sirve 0.6. De pronto ustedes, dependiendo de cómo tengan configurado el Excel, les da 0,6. ¿Listo? Tienen que probar. En mi caso es 0.6. Entonces le voy a aceptar y miren que ya me lo calculó. Lo mismo que yo hice acá. ¿Listo? No tuve que copiar, pegar y hacer la fórmula. Simplemente ya me lo calculó acá. Y me falta la otra partecita. Entonces si yo vengo acá, conjunto, campo calculado, y le pongo it's min 40% it's min. ¿Listo? Y la fórmula. Entonces la fórmula igual es la cantidad insertar por 0.4. Aceptar. Y listo. Ya tengo acá mi tablita dinámica que me permite hacer muchas cosas. ¿Qué me permite hacer? Por ejemplo, yo puedo hacer un gráfico. Vamos a hacer un grafiquito por aquí, un grafiquito de barras. Entonces miren que el grafiquito de barras me está mostrando esta información. Me está mostrando cuántas unidades se van a compartir de cloruro líquido en total, cuánto se va para Kipdo, cuánto se va para Itzmina. Y acá me permite mirar por categorías. Entonces ya tengo un valor acá, una tablita, una gráfica que me permite pues analizar mucho mejor la información. Si yo quiero ver los numeritos, le pongo acá etiqueta de datos. Y miren que acá con la etiqueta de datos ya puedo ver la información. ¿Listo? Entonces ya tenemos una tablita resumen. Entonces, ¿cuánto nos tomaría a nosotros hacer una tablita resumen si tuviéramos 1000 datos y nos hubiéramos a hacer una tabla dinámica? Pues primero empezar a copiar cada uno de los datos, ponerle acá la información, hacer los cálculos. En la tabla dinámica eso lo hicimos súper rápido. Ya tenemos la información, ya hicimos la evidencia, básicamente. Construir una tabla dinámica que me diga cómo tenemos que distribuir la mercancía. Y eso es sumamente útil para ustedes, porque si yo tengo esta información, pues ya es mucho más fácil controlar, ¿no es cierto? Ya es mucho más fácil decir cómo vamos a entregar la mercancía. Esto lo podemos llevar a una tablita resumen. Entonces, una tablita resumen vamos a construirla con esta estructura. Entonces, vamos a poner acá una tablita resumen. Listo. Vamos a borrar esta información. Y vamos a llenarla. Entonces, vamos a ponerle acá resumen. Entonces, ¿qué información vamos a poner? Vamos a poner la cantidad por categoría. Entonces, la cantidad por categoría, mire que está acá. 480, 2600, 120, 550, 800, 770 y 650. Listo. Ahora,
¿Cuánto? De hecho, esto lo podemos borrar, estos dos valores que no se repiten. ¿Cuánto de eso corresponde al 60% para Quibdó y cuánto corresponde al 40%? Entonces, el 60 y el 40. Entonces, esto para acá. Esto para acá. Esto por acá. Esto por acá. Por acá. Eso muy seguramente se puede hacer de otra manera más eficiente. Ahí les dejo la tarea para que la investiguen. Así pueden estudiar Excel. Entonces, miren que ya resumimos la información. Ahora nos dice, bueno, ¿y cuánto de eso es mercancía peligrosa? Pues, tenemos acá nuestra segmentador, nuestro filtro, le ponemos sí. Nos dice, listo, mercancía peligrosa. Tenemos 300 unidades en la parte de agua y saneamiento tenemos 300 unidades. Y en la parte de combustible tenemos 120 unidades. ¿Listo? De resto no tenemos mercancía peligrosa. Tenemos 0, 0 y 0, 0, 0, 0. Aquí entonces simplemente sumamos. Entonces acá tenemos autosuma. Y pegamos. Entonces ya tenemos nuestro resumen. Ya tenemos cuántas unidades vamos a transportar. Digamos que unidades entre comillas, ¿no? Porque pues depende de la unidad de medida. ¿Cuántas van a estar distribuidas para Quibdó? ¿Cuántas van a estar distribuidas para Itzmina, en este caso, pues de mi ejemplo? ¿Y cuántas unidades van a ser peligrosas? ¿Cuánto va a distribuir de cada uno de los tipos de categorías que tenemos? ¿Listo? Y dentro de esas categorías, ¿cuántas unidades son peligrosas? Aquí entonces podríamos hacer una tablita como indicadores. Entonces, esa tablita, vamos a llenarla acá. Entonces, ¿de dónde sale esa información? Entonces, ¿cuántos productos son? Entonces, son 18 productos. ¿Listo? Los que listamos acá. Son 18 productos. ¿Cuántas unidades totales vamos a distribuir? Entonces, son 5.970 unidades. ¿Cuántas se van para el Quibdó? 3.528. ¿Cuántas se van para, en este caso, este pueblito que se llama Itzmina? ¿Y cuántas mercancías son peligrosas? Entonces, no cuánta cantidad, sino cuánta mercancía es peligrosa. 3 artículos. ¿Listo? 3 artículos. Y ya con esto, entonces, pues acá también podemos hacer otra grafiquita, por ejemplo, de distribución. Entonces, insertar gráfica. Y acá tenemos una grafiquita resumen. Con su etiqueta de datos. Entonces ya tenemos una tablita resumen. Miren, tan rápido que hicimos un proceso que si de pronto no sabíamos de las tablas dinámicas nos tomaría mucho más tiempo. ¿Vale? Y en el resumen, pues esto es lo que nos presenta la evidencia. La idea es que ustedes entreguen un documento de Excel con estas 3 hojitas. La primera, que es la tablita, es lo más importante, hacer bien la tabla. Si yo he clasificado bien la información, que básicamente es leer muy detalladamente esta información e irla escribiendo acá, ya tengo el resto todo hecho. Entonces, hago mi base de datos, luego construyo mi tabla dinámica. ¿Listo? Construyo mi tabla dinámica y posteriormente construyo mi tablita resumen. Mi tablita resumen con las categorías, con la cantidad de productos, el total de unidades, la distribución por cada una de las dos lugares a los que debo entregar y la identificación de cuántos artículos son mercancía peligrosa y una grafiquita de barras que me resuma esta información de aquí. ¿Listo? Esa es la evidencia. Es una evidencia muy interesante porque les va a permitir de nuevo, si ustedes han trabajado con tablas dinámicas, pues usarlas
Y si de pronto no han trabajado con las dinámicas, pues es una gran oportunidad para ver la capacidad que tenemos de construir información muy rápido, que quizás de manera manual nos tomaría muchísimo tiempo. ¿Listo? Entonces, en resumen, pues esto es lo que vamos a entregar. Un archivo Excel con estas 3 hojitas, base de datos, a la dinámica y resumen, y que contenga esa información. ¿Vale? Yo les comparto igual este video, traté de hacerlo pues muy paso a paso para que ustedes cuando estén haciendo el ejercicio vayan haciendo los mismos pasos y puedan construir la información. Para que ustedes les dé igual, o sea, en la estructura, ¿no? Porque no les va a dar igual los datos porque son datos diferentes. Los míos son un ejemplo que tomé con unos valores diferentes, pero para que les salga, digamos, la información acá igual, entonces sí es importante que los nombres estén iguales a los que yo le puse acá y que tengan muy en cuenta cómo clasifiqué la información acá, qué puse en cada parte. Bien, listo. Entonces, pues esa era la explicación del día de hoy. Les voy a dejar el videito para que ustedes lo puedan visualizar y lo puedan aplicar. ¿Listo? No sé, de pronto no se atormente, que porque es Excel, que porque eso no lo entendí. Yo sé que ustedes viendo el video y haciéndolo paso a paso lo van a poder lograr y pues vamos a apropiar esta nueva herramienta y esta nueva habilidad que es sumamente importante y que si ustedes quieren optar de pronto por cargos de este tipo, pues sí o sí se la van a pedir. ¿Listo? Manejo de Excel sí o sí lo van a pedir. Entonces, bueno, eso era, digamos, todo lo que tenía para el día de hoy. Finalizando, de nuevo reiterar la invitación a ponerse en el día. En este caso, Nancy, si no lo has hecho, no, porque no he actualizado más información. Solo veo, digamos, lo que nos compartió Liliana en el grupo, a que te pongas al día, por favor, con la competencia de comunicaciones. Sí, instructor, pues yo envié ya va con el segundo intento y me los ha devuelto. Entonces acabé de enviar el otro para ver qué me dice. Ah, bueno, listo. Muchas gracias ahí por darme ese datico, porque pues así Vale. también yo puedo hablar con ella el miércoles, ¿vale? Ah, listo, vale, muchas gracias. Ah, listo, bueno, Nancy, muchas gracias por conectarte, muchas gracias, Jacqueline, por conectarte. Y bueno, estamos ahí en contacto. Deseo que pasen buena noche y ya les comparto este Excel, se los Buenas noches. comparto y el videito. Chao. Chao, profe. Gracias, feliz noche.